Bien. Posturas de sentado vamos a hacer algo dinámico, a ver si podemos hacerlo, ¿vale? Entonces voy a inhalar, exhalar, bajamos, flexiono rodillas, mantengo Uttanasana y voy a bajar, apoyar el culete y voy a rodar hacia atrás y vuelvo Uttanasana. Inhalar, exhalar, bajo despacito, voy hacia atrás, cada uno a su ritmo. Inhalar, exhalar, alargo. Inhalo, exhalo. Inhalo, extiendo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo, última vez. Exhalo. Y bajo, mantengo en Navasana. Arriba. Exhalo. Junto, plante los pies. Para Baddha Konasana, inhalar, exhalar. Un poco más atrás si nos ven. Inhalar, exhalar, bajamos. Buscar extender el tronco. Buscar ir hacia adelante de los pies primero. Alargar lo que necesitemos. Lo que podamos, lo que necesitemos. Inhalar y exhalar. Inhalamos arriba. Exhalamos bajo el mentón. Y voy hacia los pies ahora, redondo. Suave. Con la columna, no tirar de ella. Inhalar, volvemos. Exhalar, con los dedos pulgares que tengo sujeto, intento hacer equilibrio, balance y estirar. Si tengo que hacerlo con piernas flexionadas, ahí. Buscar el tronco derechito. Si puedo estiro por completo, pero tengo que estar con el tronco bien derechito. Suelto, mantengo Navasana, mantengo, brazos a la altura de los tobillos. Y exhalar, bajamos suave. Paschimottanasana, exhala. Relajada, Paschimottanasana y calma, no tirar. Manos a despacito, vuelvo, manos atrás, flexiono un poquito, retraso, inhalar, dedos mirando hacia las caderas, arriba, inhalar, exhalamos, bajo. Puedo traer más atrás los talones si necesito aquí, trabajarlo aquí, inhalar, Paschimottanasana y puedo hacer la variante, trabajamos con los niños el cangrejo de hacer, arriba inhalar, subo, gira los hombros, dejo la cabeza en el huequito, mantengo el empuje, subo las caderas y exhalamos, apoyo. Muy bien, desde aquí cojo las rodillas, inhalamos, exhalamos, voy a bajar despacito, suave, me cuelgo de las rodillas, inhalamos, vuelvo, enderezo bien el tronco, exhalamos, bajo vértebra a vértebra y voy soltando y voy apoyando vértebra a vértebra. Apoyo mi columna, sacro, veo que esté todo en orden, la zona escapular, que esté apoyada bien la zona dorsal, mis hombros bien hacia atrás, anchos, los trapecios bajos, por acá a los lados colocamos por aquí las manos, inhalamos, subimos para Setu Bandha, subo las caderas, bajo el ombligo, sube el pubis. Se vuelve como una piscina, el vientre se mantiene esta piscina.
Inhalar, exhalar, bajamos vértebra a vértebra. Inhalamos arriba, de vuelta subimos, subimos, subimos. Y entrelazo los dedos de las manos ahora y acerco un hombro a un talón al otro, mantengo y mantengo arriba ese pubis hacia el techo. Llevo el sacro hacia los talones. Inhalar y exhalar. Sentir el trabajo el de mis piernas como el de mis brazos desde la esterilla empujando arriba, manteniendo el tronco. Inhalar y exhalar, bajar vértebra a vértebra. Cojo rodillas un poquito sin forzar las lumbares y redondeo un poquito a un lado y al otro. Abro los brazos un poquito en cruz o en candelabro y voy al lado derecho. Al lado derecho. Al lado izquierdo. Al centro. Y despacito desde aquí. Extendemos piernas, manos a los lados, nos ayudamos para ir hacia atrás, para entrar en Sarvangasana, coger cadera o más abajo quien pueda, es más abajo para alinear por completo el tronco. Arriba, mantenemos. Palas invertidas, respirar, sentir que tenemos libertad por la tráquea, no hay presión para respirar. Intentar juntar los tobillos, buscar el empuje de todos los deditos hacia el techo, activar por completo las piernas. Si necesito acomodar, vuelvo a acomodar más abajo las manos. Me apoyo en los brazos, hombros, sin llevar la presión a las cervicales. Respiramos aquí. 10 respiraciones. Si tengo más tiempo en casa y suelo practicar más tiempo, el tiempo que las respiraciones que quieran hacer aquí, cuanto más tiempo las invertidas sin hacerse daño, se volverá cada vez la práctica un poquito más profunda, con más resultados positivos hacia nuestro cuerpo físico, energético, mental. De eso se trata, poder mantener tiempo en las posturas invertidas más que en cualquier otra postura. Inhalar, exhalar, puedo ir hacia atrás, quien quiera la Halasana, a la postura del arado, entrelazar los dedos de las manos y llevarlos lejos hacia adelante. No pierdo la extensión de las piernas como la de los brazos. Inhalar y exhalar después de Halasana, unas 10 respiraciones. Flexionamos las rodillas. Vingasana. Rodillas a las orejas. Coger las caderas para bajar despacito y deslizarlas hacia las nalgas y bajar vértebra a vértebra. Girar un poquito la cabeza a un lado, al otro. Comprimir cualquier tensión que haya por la zona dorsal cervical también. Suave, sentir, soltar esa zona. Estirar una pierna, estirar la otra para Savasana. Postura final de relax.
Y dejando un brazo, sacar las manos poquito a poco del vientre. Y suelta el otro brazo. Cerrar los ojos. Y observar poquito a poco todo ese trabajo que hemos hecho hoy. Se vaya poco a poco colando por los poros. Dejar que todo trabajo, actividad, resistencia abandone poquito a poco nuestro sistema nervioso, el cuerpo físico, la musculatura, ligamentos, huesos, órganos. Observar mi respiración, fluir en el espacio en el que vivo. Al inhalar observo el espacio externo. Al exhalar observo el espacio interno. Y viceversa, observar cómo entra el aire del exterior al cuerpo y cómo sale el aire de nuestro cuerpo. Dejar que la mente se mantenga atenta a la respiración y como que todo lo demás, mi cuerpo pasa a un tercer plano, mi cuerpo físico. Solo observo el vibrar del cuerpo energético. Como que todo se vuelva respiración. Los pensamientos también se derrumban atrás cada vez que suceden. No sujetarlos, inhalarlos y exhalarlos, dejarlos derrumbar hacia atrás. Y observar la naturalidad del poder estar aquí ahora, que nos da la misma naturaleza. Respirar por que la naturaleza nos permite hoy. No somos dueños de esa respiración. Observarla como fluye naturalmente. Bien, poquito a poco nosotros iremos volviendo como una luz. Si no podemos mantener el tiempo necesario para hoy, según nuestra necesidad, nuestro propósito de hoy. Tener un propósito de hoy para la práctica. Irradiar esa luz hacia donde querramos mandar, quien la necesite, como sea también hacia nosotros mismos o hacia el todo, hacia el mundo y más. Volver despacito con una mano, con la otra, con un pie, con el otro. Movimientos como si renaciéramos, poco a poco, y todo volviera a empezar de nuevo.
sentir cómo el cuerpo se expresa con los movimientos, dejarlo como si fuéramos ajenos, y quiera hacer los movimientos que necesite. A medida que nos vayamos incorporando, nos vamos a sentar un minuto final. Y aquí en esta postura, que necesite poner altura, tal vez debajo del culete, sin perder todo lo que hemos hecho, ese eco que nos deja. Diríamos que si en casa tenemos tiempo, poder llevar todo lo que hemos hecho hoy hacia la meditación más profunda, ya que la práctica uno medita observando nuestros movimientos, nuestra respiración, el fluir de la misma vida en la práctica, pero después de ella mantener unos minutos o lo que podamos observando el eco que nos deja la práctica de hoy a nivel energético, observar la respiración, observar si la mente es el reflejo que necesito hoy de la respiración. Y mantener la atención en la respiración, apartando todos los pensamientos que vuelvan a suceder. Nos podemos quedar aquí hoy para meditar, aunque sea un minuto o dos. El meditar es atención total hacia un objeto, una acción como la respiración. Llevar manos a la altura del corazón. Exhalar, bajar mentón, agradecer el día de hoy, estar hoy aquí respirando un día más, presentes en lo posible. Y exhalar, manos al rostro. Manos al pecho, al corazón. Y bajamos y aliviamos. Muy bien, muchísimas gracias. Como dije antes, quien pueda todos los días un poquito llevarlo a la meditación, la práctica nos va a ayudar mucho. Se puede empezar antes, después con pranayama, un poquito de trabajo de respiración, pero diría que después la práctica física nos va a ayudar mucho a poder estar más en un estado de calma, la mente no tan agitada, para poder un poquito de llevarlo a la meditación, que de eso se trata la palabra yoga, ¿vale? Bien, muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima, gracias a vos, gracias, y nos vemos. Continuemos conectados y haciendo en casa. Mucha fuerza para todas las familias, gracias.